licenciado Jimmy Jairala Balaza y la palabra al colega Jairo Villamar. Bueno, vamos sin himno hoy día. Sí, bueno. Cosas que pasan. Buenos días para la provincia de Guayas. Ya entramos a este diálogo semanal con el prefecto Jimmy Jairala y aprovechamos también este día jueves 12 de octubre para saludar a quienes se unen a través de la señal de Águila, Atalaya, Burbuja de Balsar, Caldidac del Empalme, Caravana, CR Satelital, Cristal, Cupido, Estrella, Forever, Huancabil, CAI 99, La Prensa, La Voz del Triunfo, La Voz de Milagro, Morena, Revolución, Sistemado, Sonido X de Naranjito, Sucre, Superca 800, Teleradio, Tropicana y Universal. También nos pueden ver en vivo vía streaming a través de nuestro portal institucional www.guayas.gov.es y a través de la cuenta de Jimmy Jairala en Facebook. Prefecto, hoy junto a Gustavo Espinosa y Nicole Toledo les damos los buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a la provincia del Guayas. Y un saludo también a los colegas y entramos en materia. Prefecto, ayer el presidente de la República hizo el anuncio que se estaba esperando. No es un plan económico, habló él de medidas económicas en 5 áreas. Como primera autoridad de la provincia, como líder del Centro Democrático y como un ciudadano de la República, su visión sobre el anuncio del presidente, por favor. Así es, yo anoche en las redes sociales ya hice algunos comentarios. En realidad no podríamos calificarlo todavía como el plan económico, porque aún para que se llame plan económico falta que en el camino nos diga el presidente de la República, por ejemplo, cómo va a disminuir el déficit de las cuentas públicas. Y eso se hará en el momento en que se den un par de condiciones. Una de ellas, renegociar la deuda externa, que es algo en lo que ya se está trabajando. Ya usted conoce que vendrá una misión del Fondo Monetario, que ya hay una misión del Ecuador procurando renegociar la deuda con la China, que es de más de 10.000 millones de dólares, tengo entendido. Se podrá hablar ya de un programa económico sólido cuando se consiga, por ejemplo, renegociar el petróleo prevendido, que no fue un buen negocio para Ecuador, de acuerdo a lo que han dicho los expertos. Allí ya podemos hablar de lo que anunció fue concretamente algunas medidas, pero yo no le llamaría todavía un plan, un programa económico. No es que esté mal, digo que no se podía hacer otra cosa tampoco frente a la realidad de hoy. Interpreto las medidas anunciadas por el presidente. Primero, algo positivo, no hubo paquetazo. Había algunos pájaros de mal agüero esperando ya la subida del precio del gas, la subida del precio del diésel, de la gasolina, pero no pasó eso. Sin embargo, sí ha sido una especie de inyección de confianza al sector de la producción, a los agricultores, a los empresarios, a los industriales, a los exportadores, a los inversionistas. Ha comenzado el presidente Lenín Moreno a marcar claramente la cancha, porque antes el problema del que se quejó permanentemente el sector de la producción era que las reglas cambiaban todos los días. Ya fue muy claro el presidente Lenín Moreno que con esas reglas vamos a jugar de hoy en adelante. Esa inyección de confianza es positiva para el país. Hay anuncios importantes, como por ejemplo, que hay que destacarlo, que quienes repatrien sus capitales en los próximos 12 meses tendrán exoneraciones de impuestos durante 5 años. Entonces, hay señales muy buenas. A mí me parece importante lo que ha anunciado el presidente Lenín Moreno, y lo llamaría yo una antesala de lo que va a venir. Y lo que va a venir será pues seguramente ya un anuncio de un programa económico que me imagino que será después de la consulta, que será en enero, o cuando ya termine la renegociación de la deuda. Pero en todo caso son medidas positivas. Intuyo que la reacción del mercado va a ser buena y que los empresarios, los productores, agricultores, todos los que participamos en las conversaciones, tenemos la corresponsabilidad de subirnos en este vehículo que nos va a sacar de la crisis. Primero el diálogo, luego devolver la confianza. Viene más adelante seguramente el programa económico. En materia de trabajo, estas nuevas formas de contratación laboral son positivas. Positivas porque también los empresarios sí sentían una suerte de camisa de fuerza. Por ejemplo, cómo contrataba usted a un
a un mesero o a un organizador de eventos en un hotel. Tenía que pagarle el sueldo mínimo, etcétera, etcétera. Ahora contempla la ley, respetando los derechos del trabajador, otra forma de contratación. Una labor de fumigación en los arrozales, que no es todo el año, por ejemplo. Esas cosas son buenas. Estimula el emprendimiento, las medidas estimulan el emprendimiento, otra cosa buena, pero yo les llamo solamente medidas económicas. Yo le diría, lo podría llamar más adelante un programa económico, cuando ya podamos cuantificar el peso que tiene o el peso que va a tener sobre la economía del país. Hoy no podemos hablar, esto le va a significar al Ecuador un ahorro de, no podemos hablar de eso todavía. Un tanto especulativo sería, pero sí sabremos, cuando ya se renegocie la deuda y cuando se renegocien los contratos petroleros, cuánto le va a significar en ahorro al Ecuador. Y una cifra importante, según el Fondo Monetario Internacional, cifras muy recientes. El Banco Central ya prevé el crecimiento para el 2017 del 0.71% de la economía ecuatoriana. Y para el 2018 se proyecta a 1.6%. Es decir, de cifras negativas, neutras, hemos pasado ya a cifras positivas. Ya estamos hablando de crecimiento. Sí. Ahora bien, prefecto, estas medidas económicas de alguna manera podrán apuntar a la reactivación, 1, y 2, fortalecer la dolarización. Usted precisamente hablaba hace unos meses atrás de la necesidad de reactivar la economía, fortalecer la dolarización e incentivar al campo. Sí, eso ha pasado. Incentivar al campo, por ejemplo, al eliminar los impuestos a las tierras rurales, es una manera de incentivarlo. Fortalecer la dolarización, por ejemplo, ya fue muy claro el presidente Lenín Moreno en el sentido de que no se puede eliminar el ISD, porque esta economía está sustentada en el dólar. En consecuencia, no podemos abrirle puertas y ventanas para que la gente se lleve los dólares. ¿Cuál es la contraparte o cuál es el candado que ha puesto el gobierno? Más allá de ratificar que no lo va a eliminar. La confianza. Ya el ciudadano tiene claro, el inversionista, el productor, el exportador, el que tiene su plata aquí, que ya no, ¿para qué la va a sacar? Si ya sabe quién es el árbitro y cuáles son las reglas del partido que está jugando. ¿Colegas? Sí, yo quiero aprovechar el conocimiento que tiene el señor prefecto del Guayas y cuánto ama a esta provincia y al agro, tanto así que una de las propuestas permanentes del Centro Democrático ha sido volver la mirada al agro, y es entre algunos de los temas que ha observado, ha recogido el presidente Lenín Moreno, ese de volver la mirada al agro. Me preocupa un poco. En este feriado pude recorrer Bucay, Naranjito, Marcelino, Maridueña, subí hasta Riobamba, pero pude ver cómo en el campo, en la mata, la producción es barata. Pero cuando llega a las grandes ciudades no se siente esa disminución de los precios. Hay un gran encarecimiento en la cadena de comercialización, pero hemos visto los periodistas la protesta de los arroceros en Santa Lucía, en Babahoyo. ¿Cómo hacer para ayudarlos cuando sale la cosecha de verano o de invierno de la gramínea tan apetecida por los ecuatorianos? Mire, hay varias cosas. La primera de ellas es que no podemos desconocer que existe la intermediación. Y esa intermediación es la que genera que, por ejemplo, una saca de cebollas que cuesta en Riobamba $5 llegue acá en 25. Eso es exactamente lo que ocurre, porque es una verdadera cadena de intermediación. Conozco que, por ejemplo, por ahí por donde usted anduvo, los mayoristas o los intermediarios estacionan sus camiones al filo de los caminos vecinales para comprarles a la gente humilde que saca su cosecha, sus 10 sacas, sus 8 sacas, en el caso como el que estamos hablando, y se las compran ahí en el camino antes de que llegue a la ciudad. Y ya ahí ya cambió el precio. Y así sucesivamente hasta que llega a los mercados, por ejemplo, en Guayaquil, que es esta es, junto con Cuenca, me parece, una de las ciudades donde más se paga en los mercados por los productos. Hay que trabajar para evitar estas cadenas de intermediación y definitivamente pensar de manera formal y seria más adelante en centros de acopio que no existen, o por lo menos organizadamente no los hay. En los centros de acopio se le puede garantizar al productor el precio de su producto, para que no tenga que hacer como está haciendo ahora los arroceros, por ejemplo, que están protestando.
están protestando con razón, tienen que llevar sus productos, saltarse por encima de las piladoras y buscar otras formas de venderlo, para que puedan llegar lo más cerca posible del llamado precio oficial, que es 35, el precio de sustentación, que es de $35 la saca de 200 libras. Entonces, es un asunto que le corresponderá pues al Ministerio de Agricultura trabajarlo con mucha dedicación, porque al agricultor, al productor, hay que protegerlo de esa cadena nefasta de mediación, que es la que genera, entre otras cosas, el encarecimiento. Y otra cosa en la que también tiene que trabajar con responsabilidad el Estado. A veces no queremos darnos cuenta que hay sobreproducción de productos. Y eso da origen a que los precios en el mercado bajen, que las piladoras no quieran comprar. Cuidado, resulta que estamos produciendo mucho más arroz que el que demanda el Ecuador. Pero peor todavía es que aún con esa triste situación de los productores ecuatorianos, permitamos el contrabando. Entonces, ese es un trabajo muy importante que va a hacer el gobierno. Ya anunció que hay un plan muy concreto para bloquear el contrabando de la gramínea, por ejemplo, y de todos los productos, porque usted ve, por ejemplo, que en el Carchi, donde se produce la mejor papa del Ecuador, consumen papa colombiana. Esas son cosas reales que pasan. Y hay que proteger también la economía por ese lado, no solamente incentivar, sino la protección para los productores. Y seguir trabajando en programas de mejoramiento de suelos. La prefectura está cerca ya de iniciar un programa de mejoramiento de suelos, porque también hay que reconocer que los suelos, la tierra en la provincia del Guayas se tiene que renovar. Hay que hacer un proceso para renovación de la tierra. Para hablar en buen romance, está gastada, está cansada la tierra. Y tenemos que trabajar en fertilización orgánica para poder aspirar una producción de más alta calidad. En eso ya está trabajando la prefectura del Guayas. Por ejemplo, en Salitre, ¿no? Terrenos que son inundables, se los ha vuelto piscinas para algunas especies. Algunas familias en Salitre, y esta es una gestión exitosa de la viceprefectura, hoy cultivan tilapia y cosechan tilapia y les va muy bien. Fíjese usted que hay alternativas para los productores. Y de muy alta calidad, por cierto, sí, según los compañeros que hicieron la cobertura. Qué bien, no brindaron nada. Prefecto, paso a otros temas antes de seguir dando el paso a los compañeros. El anuncio de las medidas económicas coincide de una u otra manera en medio de un proceso electoral, o al menos un proceso político por la consulta, y que uno de los temas a preguntar es precisamente el tema de la reelección indefinida. Deja abierto un panorama. Usted hace una semana hablaba de la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, si así lo pide el movimiento, y si es que gana el sí, obviamente, y usted no puede ir a una reelección. Y eso ha movido también a otras figuras políticas. El mismo alcalde Nebot, por ejemplo, ha señalado que más allá del resultado de la consulta popular, no será candidato a la reelección. Textualmente dijo: voy a hacer la campaña de alcalde de Guayaquil como si fuera mía. ¿Qué opinión tiene respecto al panorama político y también sobre esta frase? Si soy candidato, primero hay que ver efectivamente si me convenzo hasta finales de mes que es la opción para mí. Yo voy a hacer campaña para la alcaldía de Guayaquil como si fuera mía, tuya o nuestra, porque la ciudad es de todos. Esa es la visión que tengo yo de Guayaquil. Y hay que recordar también, más allá de, porque no es mi ánimo polemizar con nadie, todavía no estamos ni en campaña, que los liderazgos se construyen. El liderazgo se construye, no es un traje a la medida de quien lo necesite, que usted lo puede prestar o alquilar. Eso es algo que uno lo ha labrado y que no puede endosarlo. O sea, yo te presto mi liderazgo a ti, o yo voy a hacer la campaña por ti, soy tu ventrílocuo. No, esto es un asunto de esfuerzo personal, de cosechar lo que has sembrado, y es muy, muy, muy difícil pensar en que porque yo diga, por ejemplo, que como prefecto, sin ser candidato a prefecto, en el supuesto que así sea, yo voy a hacer la campaña por nuestro candidato como si fuera mía. No, la campaña no es mía, la campaña será de mi candidato. Cada uno tiene que ponerle su sello personal
a su campaña. Sin embargo, insisto, estamos en el área de la especulación porque todavía no he decidido nada respecto a la alcaldía. Ya me lo pidió el movimiento y lo anunciaremos más allá del resultado de la consulta, como usted bien lo dice, a fin de mes en la Asamblea Nacional del Centro Democrático. ¿De qué depende los escenarios? ¿Podemos hacer una visualización? ¿Cómo se ve usted de aquí al 2018, de aquí al 2019? Un año más viejo. ¿Y políticamente? No, políticamente yo me veo donde el movimiento me necesite, pero el movimiento también debe entender que es una decisión mía y hay que analizarla, hay que sopesarla, ¿no? Vamos a ver, de aquí hasta fin, todavía me quedan unos días para reflexionar y pensar a ver si es que acepto esa invitación, porque todavía hay cosas que hacer en la prefectura y queremos dejar los deberes bien hechos por nosotros mismos. Tenemos que terminar el proceso del dragado, por ejemplo. Tenemos en los próximos días el anuncio de nuevas ampliaciones en las vías concesionadas. Tengo para inaugurar 4 o 5 carreteras nuevas de aquí a los próximos meses. Y por supuesto, 12 puentes, 13 nuevos caminos vecinales, etcétera, etcétera. Y bueno, son cosas que también ocupan mi tiempo y debo evaluarlo, ¿no? A fin de mes daré mi respuesta. Usted recién cumplió 60 años, señor prefecto. No me lo recuerdo. Bueno, yo quisiera llegar a los 60 así como usted. Muchas gracias, mi querido amigo. Físico, pudiendo cabalgar velozmente, no solo en caballos de paso, pero tiene un público joven como el de Nicole Toledo que se adhiere a usted, que se suma a usted, que se siente en confianza con usted. Ahí está Nicole Toledo. Así es, son las 7:47. Prefecto, hablando de todo un poco, ¿no? Y también dentro de los beneficios para los jóvenes, sabemos que un problema social desde hace mucho tiempo se viene dando en el tema del consumo de drogas. Ustedes firmaron un convenio con la Secretaría de Drogas. ¿Cómo va a aportar la Prefectura del Guayas en este tema? Ya, firmamos ese convenio primero por convicción. Segundo, porque es una gran necesidad. Sepa usted que de los cantones del Ecuador, del top 4, 2 de los 4 cantones del Ecuador donde más se consume la H son de Guayas, Guayaquil y Durán. Es una cifra sumamente triste. La incidencia de la H en la población de niños y adolescentes es tremendamente grande en Guayas. Y nosotros consideramos que más allá de lo que podemos hacer en el área urbana, también podemos hacer mucho en el área rural. Lo que va a hacer este convenio es que capaciten a todo el personal de la prefectura que trabaja en programas sociales, que es un gran número, es un verdadero ejército, para que llevemos ese mensaje a los diferentes sectores, no solo rurales, sino también urbanos marginales de Guayaquil. Y también en la convicción, porque esto también debemos todos tener claro, que esto de bajar los índices del consumo de drogas no es un asunto solamente de represión, no es un asunto solamente de la policía. Desde la casa tenemos la responsabilidad, y lo hablo como padre de familia. Hay muchos padres de familia que no saben lo que ven sus hijos en televisión, no saben dónde navegan o qué miran en Internet, porque la navegación en Internet es... Caramba, usted ve niños de 8 años, 7 años ya con teléfonos celulares. No sabemos a dónde van nuestros hijos de noche, con quién se juntan. No nos interesa a qué hora regresan. ¿Cómo regresan? ¿Cómo regresan? Entonces es una corresponsabilidad. Nosotros vamos a hacer nuestra parte como autoridad, pero desde el hogar. Desde el hogar parte el control. No podemos echarle la culpa a nosotros a que por necesidad trabajan el padre y la madre. En algún momento del día hay que sentarse con los hijos, conversar con ellos, y sí, tenemos un poco, en cierta medida, que yo lo digo, hablo por mí, que retroceder al tiempo donde no había la influencia nefasta que tienen hoy las redes sociales y el uso indiscriminado del Internet, puesto que hay demasiada información. Y ese exceso de información mal manejado por un adolescente que no tenga la guía de un adulto puede generar pues que esté caminando hacia donde hoy está
una parte muy importante, alrededor del 15% de los jóvenes en edad escolar, de colegio, digo yo, inmersos ya pues en el consumo de drogas. Hay que sumarle sí medidas represivas más duras, más controles en los colegios. Los niños llevan las drogas ahora hasta metidas dentro de frutas. Es terrible realmente. Y aquí olvídense que el tema de las drogas es tan grave que no podemos apelar a los derechos humanos, que no pueden revisarme mi mochila, porque tengo derecho a la libertad de que si llevas dentro de un guineo un sobre de droga, ¿cómo no te van a... Tienen que revisarte. Puede que no lo lleves, pero también puede que lo lleves. Hay que hacer un trabajo, y lo está haciendo la CETED, mucho más estricto, de control en los planteles, que es donde está proliferando la droga. Y sobre todo, a los jóvenes hay que darles más espacios de recreación. Espacios de recreación no es solamente hacerles un parque. Eso no es un espacio de recreación. Espacios de recreación son, por ejemplo, perdone que lo nombre, pero las escuelas de fútbol. Exacto. Eso es un espacio de recreación. Es una recreación organizada, dirigida. Eso es un espacio de recreación. No hacerle solamente un parque, porque al parque puedes ir o puedes no ir. Así que no podemos llenar la ciudad de parques. Eso no son espacios de recreación. Espacios de recreación es que puedan asistir gratuitamente a una escuela para que aprendan a jugar básquet, béisbol. Esos son espacios de recreación. En eso tenemos que trabajar los que de alguna manera podemos ayudar a bajar la incidencia de las drogas en la provincia. Perfecto. A propósito del tema de firma de convenios, hoy también a las 11:30 firmarán con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a propósito de que es el Día de la Interculturalidad. ¿En qué consiste esta firma de convenio? Mire, la provincia del Guayas, en el año 1912, si no me equivoco, ya voy a revisar exactamente el año, fue la pionera de la cultura montubia. Perdóneme si tengo que ser a lo mejor hasta muy preciso en la lectura para no equivocarme. Rodrigo Chávez González, en 1926, en el viejo American Park, organizó la primera fiesta regional montubia del Ecuador. Esto nos da a nosotros, como Guayas, las condiciones para reclamar al rodeo montubio, a la fiesta montubia, como patrimonio intangible del Ecuador. Hay 3 provincias que están trabajando en lo mismo: la provincia del Guayas, la de Manabí, la de Los Ríos. Guayas ha llegado, bueno, esto no es una carrera de velocidad, por supuesto, pero ya llegamos al tramo final. Hoy firmamos un convenio que es una especie de auditoría, y en noviembre del próximo año, antes de terminar nuestro periodo, el Ministerio de Cultura ya podrá declarar, previo a ese paso, que es el último, tenemos 4 años trabajando en esto, al rodeo montubio como patrimonio cultural intangible de la provincia del Guayas. Para nosotros es un motivo de gran orgullo, porque en esta administración se fomentó el rodeo montubio, las cabalgatas, todo lo que tiene que ver con la cultura montubia, y me place que hoy, justamente hoy, Día de la Interculturalidad, podamos firmar ese convenio para ya entrar a la recta final que nos llevará pues a conseguir este título 1000 veces merecido por la provincia. Y culturalmente todavía sigue despertando pasiones. Recientemente, en el feriado, por las fiestas del 9 de octubre, se realizaron rodeos montubios en el marco de la Feria de Durán, y el lleno fue espectacular. En todas partes. Se calcula que 8.000 personas por jornada. En todos lados. Y mire, recuerde usted las cabalgatas de noviembre de la prefectura, son una marea de jinetes. Tendremos una nueva cabalgata en Salitre, que la va a apoyar también la prefectura, una nocturna, otra cabalgata en Milagro. Hay algunas más organizadas de aquí hasta finales de año, y como siempre en estos eventos se cuenta con el apoyo de la prefectura del Guayas. Hablando de estos atractivos turísticos, perdón Jairo, y aprovechando que en el feriado pude hacer con mi familia la ruta del hielo, Riobamba hasta la estación de Urbina, que es la más alta de todo el tramo Durán-Quito,
que lamentablemente no está unido, ¿no? Está separado por distintas rutas. Una de ellas, la del azúcar. ¿Podrá la prefectura del Guayas hacer un convenio con la empresa de ferrocarriles para mejorar, porque me decía un maquinista, que la ruta del azúcar que parte de Durán y llega hasta Bucay tiene algunos tablones averiados, los rieles bambolean? Eso es responsabilidad del gobierno central, pero ¿podrá tal vez la prefectura poner el hombro ahí, presupuestariamente hablando? Es que ahí no hay que poner el hombro, sino plata. y eso no es competencia de la prefectura. Pero en buena hora usted lo menciona, porque como corresponde, este enlace pues también se escucha en las esferas oficiales, porque hay información que es valiosa. Y bueno, ahí está el llamado, ¿no? Este es un tema del que tiene que preocuparse el gobierno, porque nosotros como prefectura efectivamente nos hemos preocupado por la promoción de las rutas. Pero si ese es un punto débil en la ruta, es totalmente procedente su comentario, Gustavo. Lo máximo que podría hacer es gestionar al respecto, pero invertir lamentablemente no podemos. Perfecto. Pero ojalá se haga. Hace unos momentos habló entre sus prioridades el tema del dragado. Hace un par de semanas anunció de que se había iniciado el proceso de terminación unilateral. ¿En qué quedó el tema? El próximo martes se cumple el plazo perentorio que da la ley para que la empresa Check remedie lo que no pudo cumplir. Es decir, no pudo financiar los 44 millones de dólares que decía el contrato. Remediar significa que la empresa antes del 16 o financie la empresa o nos presente la carta de crédito. Aquí está, aprobado el crédito por 44 millones. Si eso no pasa, arranca ya, y me parece que son 30 días nada más, es un proceso muy rápido, la terminación unilateral del contrato. Que en el camino puede ser de mutuo, eso es indiferente. Pero pasarán 30 días luego del 16 y abrimos un nuevo proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada más que en lugar de empezar en octubre, el dragado empezará en enero, por decirlo así, o en febrero. Nada más que se extendió el plazo, pero para hacer las cosas bien. No podíamos seguir con una empresa, por más seria que sea, porque vamos a decirlo así, la inestabilidad política de entonces el Ecuador es la que hizo imposible que accedan al crédito. Ya he dicho que Cheque es una de las constructoras del puerto de aguas profundas de Pozorja, no es una empresa de papel. Pero no pudieron cumplir. Entonces teníamos que hacer las cosas bien y estamos haciendo las cosas bien. Mire usted cómo será de cierto que hasta los más acerbos críticos del dragado no dicen nada porque han entendido que eso escapa del campo de acción de la prefectura del Guayas. Que no cumple el contrato la empresa contratada, ya eso no es culpa de nosotros. Pero se va a hacer, por supuesto, eso no hay cambio. Lo que se hace es que el inicio será un poco más adelante. Nos quedan 2 minutitos. Estamos dentro de los plazos manejables del tema de la sedimentación. Totalmente manejables, absolutamente manejables. Tan así es que estamos procurando, no por que los plazos no sean manejables, estamos procurando ajustar las condiciones del contrato para elegir o para priorizar o para privilegiar a la empresa o a la organización que nos facilite más rápido la maquinaria para ganar ese tiempo que a lo mejor se está perdiendo. De manera que el Guayaquil, Guayas, la cuenca baja del Guayas pueden estar absolutamente tranquilos en el sentido que este trabajo va bien encaminado. Perfecto. El día martes habrá una movilización hacia la Asamblea Nacional. Esto para pedir que se archive la reforma al Código de la Democracia. Algunas prefecturas se unen. ¿Ustedes serán parte de esto? A ver, le quiero explicar también, y como ahora yo me he hecho también tecnológico, aquí tengo la información. Quiero decirle que Congope nos ha informado, la señora viceprefecta ha sido delegada por mí a esa reunión, que el día sábado en Babahoyo, en la Universidad Técnica de Babahoyo, habrá una reunión entre autoridades de la prefectura de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo para plantear para hablar sobre el tema, para presentar algunos argumentos que serán efectivamente llevados a la asamblea y el 19 es muy posible que se dé una
marcha preventiva, el 17 martes en Quito, a partir de las 9 de la mañana, desde el Parque El Arbolito hasta la Asamblea y la Presidencia, para hacer entrega de nuestra argumentación. Esto ya lo puedo informar con carácter oficial. Esa marcha se dará el día martes próximo en Quito, a partir de las 9 de la mañana, justamente en oposición a lo que ha propuesto la CONAGOPALE. Así llegamos al final de este diálogo semanal correspondiente a este día jueves 12 de octubre de 2017. Con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, señor prefecto.